Hey, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Spotlight de Lumen Media. El día de hoy les traemos a una persona increíble, una persona de veras sin comparaciones, mi amigo y hermano Jorge Chaín. Yo tuve el gusto de conocer a Jorge en el año 2015 cuando vivimos juntos en una casa de formación de estudiantes y Jorge vino como misionero. Y desde ese entonces yo lo veía a él con un arrebato y un abandono, un arranque por el Señor y por la evangelización. Él en ese entonces empezó un ministerio de sanación, de pues él salir a las calles cerca de la casa y comenzar a hacer oraciones de sanación por gente que él ni conocía. Entonces Jorge nos va a platicar un poco de su historia, nos va a platicar cómo pasó de ser una persona normal, común y corriente, a pasar a ser alguien que se atrevía a este tipo de experiencias y de aventuras. Espero que lo disfruten, amigos. Compartan este episodio, yo creo que les va a gustar muchísimo, pero desde una vez es buen momento para ir compartiéndolo y para también darnos su feedback, si les gustan estos episodios, no les gustan, alguna recomendación que nos quisieran hacer. Pero bueno, estamos para servirles y esperamos que Spotlight sea un buen podcast para ustedes, algo que ustedes disfruten. Al final es para ustedes, así que disfrútenlo mucho, amigos y amigas. Dios los bendiga. Bienvenidos, amigos y amigas, a un episodio más de Spotlight. El día de hoy tenemos con nosotros a Jorge Chaín. Bienvenido, Jorge. Gracias. Pues platícanos, Jorge. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es un poquito tu historia? ¿Y cómo pasas de ser un ser humano común y corriente a un discípulo intencional de Jesús? Ok. Bueno, yo soy de Honduras. Yo crecí estando en la iglesia, ¿verdad? En una comunidad cristiana, católica. Y pues toda mi vida he ido a retiros, he ido a campamentos, de todo, ¿verdad? Como he estado en las cosas de Dios, ¿verdad? Pero como todo niño, o sea, como era rebelde, ¿verdad? Hacía cosas locas. Pasaba viendo un programa que se llama Jackass, o sea, hacía lo que era, ¿verdad? Como, y, o sea, era rebelde con mis padres también, o sea, yo odiaba a mis padres. Yo los maldecía sin que ellos se dieran cuenta, ¿verdad? Porque me regañaban bastante cuando estaba chiquito. Entonces era bien rebelde y era bien enojado, ¿verdad? Como con mi hermano siempre me peleaba, siempre habían peleas, ¿verdad? Entonces, pero yo siempre he ido a la iglesia, ¿verdad? Entonces yo siempre era como que yo le servía a Dios, pero era, o sea, mi vida era como cualquier persona, ¿verdad? Como enojado y todo eso. Entonces, pero llegó una vez que escuché una palabra que decía, bueno, en la Biblia dice que no puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano. Entonces esa palabra yo la tenía como en mi mente. Yo dije, pucha, entonces nunca he amado a Dios porque, porque me he enojado con la gente, he tratado mal a la gente, ¿verdad? Si no amo al prójimo no puedo amar a Dios, dice la Biblia. ¿Qué edad tenías cuando eso pasó, Jorge? Estaba en la universidad, Ya. sí. Entonces, sí, ya estando en la universidad, entonces yo no sé si fue al siguiente día o días después, ¿verdad? Estaba pensando en esa lectura mientras iba en el bus y me sentía triste, ¿verdad? Porque nunca había amado a Dios. Yo dije, pucha, nunca te he amado, o sea, te he servido toda mi vida, he hecho de todo esto por todos, pero nunca he amado al prójimo. Entonces, o sea, tal vez sí he amado, ¿verdad? Pero tampoco he amado, o sea, como... Entonces me sentí mal, ¿verdad? Como, entonces le dije a Dios en mi corazón, yo le dije como, Dios, te voy a dar un día entero, como, yo nunca te he dado un día entero de mi vida, pero hoy te lo voy a dar, como, porque, no sé, o sea, siento que nunca te he amado y te tengo que amar, ¿verdad? Entonces, iba en el bus para la universidad y me puse unos audífonos, puse música. Quería empezar el día como iba a ser para Dios, lo quería empezar bien, ¿verdad? Como inspirado en una oración, así. Entonces abrí la ventana del bus y cuando abrí la ventana empecé a ver la gente que estaba como pidiendo dinero ahí a los alrededores, ¿verdad? Y sentí como, pucha, nunca he amado a esta gente, nunca... Y me empecé a recordar también como
el daño que le había hecho a mis compañeros, que nunca les había hablado de Jesús, ¿verdad? Y cosas así. Y eso iba por toda mi mente, ¿verdad? Entonces cerré mis ojos y empecé a decirle a Dios como, Señor, te amo, te amo, te amo. Estaba arrepentido por dentro. Y le empecé a decir, o sea, lo más profundo de mi corazón, le dije sinceramente, te amo, te amo, te amo. Y de la nada, en un segundo, todo cambió, como sentí como que amaba a todas las personas que estaban ahí, sentí un amor lo más grande que he sentido, o sea, en toda mi vida, una felicidad que es incomparable, o sea, yo me sentía como en el cielo, pero estando aquí en la tierra, o sea, no lo puedo explicar como ese día, como lo que pasó. Podía también como discernir entre lo bueno y lo malo, sin yo preguntármelo. Y había algo que me detenía a no hacer las cosas malas, ¿verdad? Como tenía como una especie de placer en no hacer cosas malas. Y en ese momento, en un instante, como... Entonces me bajé del bus, me acuerdo, y había una persona que no lo había... Yo lo tenía como separado porque hace tiempo me había sacado de un grupo ahí y yo era como que no... Tenía algo en mi corazón contra él, ¿verdad? Tal vez yo decía que amaba a todo el mundo, pero tenía, o sea, lo sentía como reservado, ¿verdad? Ujú. Entonces, cuando me bajé del bus, vi a esa persona y en mi corazón, como tenía eso, o sea, ese amor tan grande, Dios era real en ese, o sea, en ese momento Dios era tan real que yo sabía que si yo le pedía algo, Él me lo iba a dar en ese momento, pero no sabía qué pedirle porque no tenía mucha sabiduría y no quería hacer cosas malas, ¿verdad? Como, entonces, era bien, bien fuerte eso. Entonces, cuando lo vi a esta persona, en mi corazón lo perdoné, o sea, y le fui a hablar, o sea, no le dije perdón a él, pero le fui a hablar como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Órale. Entonces, y yo me acuerdo que cuando me regresé a mi casa también, mi hermano me empezó a molestar y ya no me hacía daño lo que él hacía. Wow. Entonces, fue como raro porque cuando me empezó a molestar, ya no me hacía daño y Dios me recordó una lectura que decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ahí fue como que cambió toda mi vida, ¿verdad? Wow, todo esto Pero fue simplemente en un camión en un segundo, así. en Wow. un segundo. Y la cosa es que cuando el error que yo hice fue no irme a la Biblia, o sea, en ese momento yo no leía nada, o sea, era como no quería leer cosas porque no me concentraba, me costaba concentrarme y cosas así. Y yo no me fui a leer la Biblia a ver qué es lo que Dios decía de mí, ¿verdad? Entonces, como no hice eso, me empecé a llenar otra vez de la sabiduría del mundo, ¿verdad? A caer en las mismas cosas de antes y se fue quitando esta cosa. Oh. Pero la semilla, lo que me pasó en el bus, quedó ahí adentro. O sea, como ese cambio que hizo Dios, ahí adentro de mi corazón quedó. Porque yo le preguntaba a la gente, como, le hacía preguntas fuertes a la gente, como, hey, ¿qué pasa si un ladrón viene y mata a toda tu familia? Y vos podrías perdonarlo, les decía. Wow. A la gente le costaba, pero a mí no me costaba, no sé por qué. Entonces era por ese encuentro que tuve con Dios, ¿verdad? Él me había quitado como ese odio del corazón, ¿verdad? Esas cosas. Órale. Entonces pasó el tiempo y yo me fui a Monterrey, ¿verdad? Estuve un año allá y allá empecé a leer la Biblia, ¿verdad? Empecé a leer un poquito. Empecé a ver que Jesús sanaba a todo mundo, ¿verdad? Y yo dije, bueno, si Jesús lo hacía, nosotros también lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces yo empecé a orar por gente. Y el momento que yo oré por una persona y se sanó, yo oré por varios antes y no pasó nada, ¿verdad? Pero el momento que yo oré por una persona y se sanó, yo dije, Dios es real. En ese momento yo dije, Dios es real porque yo simplemente obedecí lo que dice la Biblia y pasó lo que dice la Biblia. Entonces, si esta parte de la Biblia es real, toda la Biblia tiene que ser real, dije yo. Entonces, tengo que conocer a ese Dios. Voy a hacer lo que pueda, o sea, por conocer a ese Dios que es real, ¿verdad? Entonces me empecé a meter a mi cuarto. Cuando todos se iban a dormir, yo me metía al cuarto de oración, ¿verdad? Me quedaba a solas ahí leyendo la Biblia, orando. Y hice eso varios días, ¿verdad? Hasta que empecé a conocer a Dios, de verdad. Entonces, en ese momento que empecé a conocer a Dios, me hizo como clic
¿verdad? Lo que me había pasado en el bus. Entonces se me hizo más fácil como vivir lo que Dios nos llama a vivir porque o sea, ya tenía eso adentro en el corazón. Entonces simplemente llené mi cabeza de sabiduría, ¿verdad? Y empecé a vivir, o sea, lo que Dios nos llama a vivir. Entonces empecé a orar por todo el mundo, ¿verdad? Empecé a ver sanaciones, la gente se convertía, o sea, le daba su vida a Jesús, ¿verdad? Y Jorge, perdón que te interrumpa ahí, pero fíjate que es bien interesante eso que comentas, ¿no? O sea, muchas veces tenemos un encuentro con Jesús, o sea, vamos a un retiro, nos encontramos en alguna charla o de alguna manera nos encontramos con Jesús, pero muchas veces pasa algo en el después, o sea, es decir, el día después de que eso sucede o las horas después de que eso sucede, y se vuelve muy real lo que Jesús mismo decía, ¿no? O sea, siembra y brota la semilla de la palabra, pero de alguna manera u otra no crece. Y entonces está siempre ese riesgo, ¿no? O sea, siempre puede haber algo que nos arranca esa palabra que se sembró en nosotros, ¿no? O sea, ¿qué pudieras comentar tú sobre eso? O sea, ¿hay alguna manera de poder permanecer? Es decir, si creció en mí ese fruto, ¿cómo le puedo hacer para que no se lo lleve nada, ¿no? Para que sí crezca. Sí, la única forma que puedes hacer eso es, o sea, con el Espíritu Santo, él es el que te ayuda, ¿verdad? Y con la palabra, o sea, si vos pasas llenando tu mente de la palabra todos los días, todas esas mentiras se van a ir, ¿verdad? Porque son puras mentiras las que el diablo nos mete en la cabeza. Porque la verdad es que cuando uno le da su vida a Dios, te haces espiritualmente uno con Él. Entonces nada te puede separar de eso. Pero si vos empezás a pensar cosas de tu pasado, quién eras antes, ¿verdad? Y empezás a creer que sos esa persona que eras antes de que Jesús, o sea, murió por vos, ahí es cuando el diablo te empieza a atacar y vos empezás, o sea, a pensar que sos todavía un pecador cuando sos un hijo de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Entonces el diablo es el único que te trae como tu pasado enfrente. Pero Jesús es el que borra tu pasado, o sea, Él borró tu pecado. Entonces, mientras más yo leo la Biblia y le empiezo a creer con todo mi corazón, empiezo a ver quién soy yo como hijo de Dios y me empiezo a ver como, o sea, como una nueva creación, ¿verdad? Que Jesús dice, o sea, en 2 Corintios 5 dice como somos una nueva creación. Todo lo viejo pasó, o sea, se convirtió en algo nuevo. Y si yo todos los días paso llenándome de esa verdad, que soy una nueva creación, gracias Señor, porque mi pasado. Entonces cuando el diablo venga con mentiras, como que me diga como sos un pecador o venga con cosas que Jesús ya destruyó en la cruz, ¿verdad? Yo ya tengo la verdad aquí en mi mente y simplemente la pongo, o sea, como algo sin valor, ¿verdad? O sea, esas son cosas, o sea, que el diablo quiere ponernos enfrente, pero Dios ya las borró, ¿verdad? En la cruz. Entonces es simplemente de creer la palabra como... Ándale. No, sí que, o sea, de ahí haz de cuenta, primero uno vive un proceso de conversión tal vez del corazón, como mi corazón se conmueve por Dios porque se encuentra con Dios, pero luego sigue el proceso de convertir mi mente y la manera en la que yo pienso. Y eso va con lo que decías, ¿no? De cómo después hay que conocer realmente quién es Dios, ¿no? Y conocer a Dios. Y pues sí, con eso puedes seguir platicándonos tu historia, o sea, cómo progresó después de que empezó todo este tema de las sanaciones y así. Yo empecé como todos los días, ¿verdad? A leer la Biblia y seguí haciéndolo. Entonces, cuando empecé, o sea, cuando regresé a Honduras, ya venía con otra mentalidad, ¿verdad? Cambió toda mi forma de pensar. Lo que decís, o sea, en la Biblia dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. No dice cambie su manera de vivir, dice cambie su manera de pensar. Ándale. Entonces eso es tu manera de pensar es lo que hace que vos vivas diferente, ¿verdad? Entonces si vos te llenas tu mente de la palabra de Dios, o sea, primero la tenés que creer con tu corazón, ¿verdad? Y eso cambia la manera de pensar. Entonces la manera de pensar cambia la manera de vivir. Entonces yo empecé a hacer eso, o sea, empecé a tener eso como prioridad en mi vida y como yo regresé a Honduras como con esa mentalidad diferente, yo le di todo a Dios, ¿verdad? Como todo lo que más quería, o sea, yo siempre he querido hacer películas y eso, ese ha sido como mi deseo de mi corazón, ¿verdad? Entonces yo
en la Biblia dice que, o sea, le tenés que dar todo a Dios. Si no lo amas más que a tu padre, a tu madre, más que a tu propia vida, dice, Ujú. no puedes ser mi discípulo. Entonces yo le di todo a Dios, ¿verdad? Como todo eso. Y, y estuve 5 meses solo orando en mi cuarto, ¿verdad? Haciendo lo mismo, ¿verdad? Como buscando más a Dios. Salía también a veces al mall a orar por gente o cosas así. Entonces, haciendo el reino de Dios y su justicia, buscándolo más a Él, ¿verdad? Y manifestando el reino, ¿verdad? Entonces, estaba haciendo eso. 5 meses estuve así y ni busqué trabajo. Entonces, a los 5 meses me llamaron, hey, entrevista de trabajo. Y era una productora de audio y video. Wow. Entonces, yo nunca metí como papeles en una productora de video. Yo estudié otra cosa, nada que ver con eso. Yo estudié administración. Y, o sea, Dios ya sabe los deseos de nuestro corazón, pero Él quiere que primero lo busquemos a Él sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces Dios me empezó a dar todos estos deseos que yo tenía y me ha dicho a través de profecías también que Él me va a cumplir los deseos de mi corazón, ¿verdad? Pero simplemente porque yo le he dado como todos esos deseos, aunque sean buenos, pueden ser buenos deseos, ¿verdad? Pero toda nuestra vida se la tenemos que dar a Dios, ¿verdad? Porque Él sabe que es lo mejor para nosotros, ¿verdad? Fíjate, wow. Entonces, Y creo que hay algo interesante porque en otros episodios mucho de lo que hemos conversado es como, ok, sí, o sea, cuando uno se convierte o tiene un encuentro con Cristo, pues sí cambias, ¿no? O sea, tienes que cambiar tu modo de vivir y demás, pero sigues siendo tú, ¿no? O sea, vaya, Dios no te pide que dejes de ser Jorge, o sea, al final sigues sí, siendo sí. Jorge con tus defectos, con tus virtudes, con todas tus peculiaridades, pero a la vez ya no eres Jorge, o sea, eres un hijo de Dios, o sea, cambias de identidad a la vez siendo exactamente la misma persona que eras antes. Entonces, Sí. hay algo ahí, ¿no? O sea, es interesante esa manera en la que uno pasa a una nueva vida, llegando a ser tal vez como quien realmente Dios pensó que fueras. Ujú. Sí, sí. Sí, la verdad, yo no, o sea, nosotros no podemos ser como igual o sea, a otra persona, todos somos diferentes, ¿verdad? Es como vos y yo no nos parecemos, ¿verdad? Pero la verdad es que los dos nos podemos parecer a Jesús. Es, Y esa es la diferencia, o sea, como la identidad fue lo que se perdió al principio, Adán y Eva. Al principio fueron creados a imagen de Dios, ¿verdad? Y cuando pecaron se separaron de eso. Entonces, en vez de ser amor, o sea, la imagen es el amor, ¿verdad? Como, porque Dios es amor. Entonces, en vez de ser amor, más bien se volvieron en busca de amor y todos nacemos así, ¿verdad? Pero en la Biblia dice que podemos volver a nacer. Entonces, cuando uno vuelve a nacer, se hace una nueva creación, ¿verdad? Y ahora es Cristo el que vive adentro de nosotros. Y la única forma de manifestar a ese Cristo es que yo empiece a creer, a vivir por fe. Dice, el justo por la fe vivirá. Entonces, si yo empiezo a vivir creyendo la verdad que dice la Biblia de mí, que soy una nueva creación, todos los días empiezo a creer eso, ¿verdad? Gracias, Señor, porque... Y siempre hay que arrepentirnos, ¿verdad? O sea, olvidarnos de nuestro pasado y decir, perdón, Señor, si he hecho cualquier cosita mala, ¿verdad? Me arrepiento de esto y lo dejo atrás, porque ya no soy esa persona. Esa es mi vieja identidad, ¿verdad? La que Jesús ya destruyó en la cruz. Soy una nueva persona. Entonces, cuando uno empieza a verse como Dios lo ve, ahí cambia todo, porque empezás también a ver a los demás como Dios los ve, ¿verdad? Y eso cambia todo. Qué fuerte, sí. Y hay mucha parte de, como en mi experiencia, en mi caminar personal, esa era una gran lucha. O sea, yo tuve mi conversión o mi encuentro con Cristo cuando yo tenía 18 años, pero luego hubo un montón de cosas en el caminar después que batallaba con pecados que ya había como que tenía de antes, ¿no? Y que yo Mm, luchaba con eso, pues, o sea, ya no quiero y mi carne me llevaba otra vez al pecado y yo quería y regresaba a Dios. Entonces, era por así decirlo una estira y afloja de mi deseo de mm, ser santo, de ser una nueva criatura, pero también de mi pasado. Pero la verdad es que lo que tú dices es la clave en muchos sentidos para la victoria en Cristo es esto de visualizar que yo ya no vivo. Ya no es el pecador de hace 2 años, ya no es el pecador que mm, hacía y vivía de cierta manera. Soy otra persona. sí, sí. Sí, la batalla, dice, peleen la buena batalla de la fe. Entonces no es una batalla contra el diablo y contra el pecado, ¿verdad? Jesús ya destruyó el pecado.
Entonces es una batalla de todos los días de creer lo que Dios dice, o sea, creer su palabra, agarrar esa palabra como prioridad en nuestra vida. En la Biblia dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Entonces, si yo no me someto a Dios, no puedo resistir al diablo, porque lo voy a tratar de resistir con mis propias fuerzas, ¿verdad? Y no va a dar. Ah, entonces es imposible así, pero si yo me someto primero a Dios, ahí ya puedo resistir al diablo, ¿verdad? Porque Él me da las armas, o sea, para resistirlo y Él huirá de ustedes, dice. Entonces, es como el Espíritu Santo es el que nos ayuda como A a luchar vencer sí, anda, luchar con la la gracia de mentira. Dios. Sí. Wow. Pues yo creo que hay mucho que sacar ya de todo lo que nos has comentado, Jorge. O sea, y para los que nos escuchan puede ser muy valioso eso, ¿no? Sobre todo si estamos en como en decir, nuestros primeros días de ser discípulos de Cristo, pues es muy valioso escuchar esto, ¿no? O sea, escuchar cómo yo tengo que primero encontrarme con Cristo, que mi corazón se encuentre con Él y luego ir transformando mi mente día con día y haz de cuenta Ujú. no quitar el dedo del renglón en que soy una nueva criatura, en que yo puedo vencer porque Cristo ya venció y debo dejar de mirar hacia el pasado, esas mentiras de Satanás, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, Jorge, por hasta ahora compartirnos esta parte de tu historia. ¿Algo más que tú quisieras agregar de todo esto? Em, sí, solo que muchas veces pensamos como que esto es difícil o sea, es difícil ser cristiano o como que porque vas en contra de todo lo que dice el mundo, ¿verdad? Porque entonces, pero lo que no lo hace difícil es el Espíritu Santo. O sea, sí es difícil el camino, ¿verdad? Pero la cosa es que es simple. Jesús vino a hacer las cosas simples. O sea, antes había que seguir todas estas leyes, 10 mandamientos, ¿verdad? Es imposible como seguir todo eso, pero Jesús vino a hacerlo más simple, o sea, entonces para darnos el Espíritu Santo y para que nosotros lo podamos, o sea, guiarnos por dos mandamientos, ¿verdad? Que son amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, la cosa es que el Evangelio es simple, pero lo hemos complicado, o sea, lo hemos complicado tratando de hacer cosas por Dios, como, eh, por ejemplo, servirle a Dios. O sea, son cosas buenas, ¿verdad? Eh, pero lo principal es mi relación con Dios. O sea, yo puedo servirle a Dios, puedo orar todos los días, puedo leer la Biblia todos los días, puedo hacer cosas por Dios, ¿verdad? Y no conocer a Dios. Ujú. Sí. Entonces, lo importante, o sea, la esencia del cristianismo está en la relación con el Espíritu Santo, o sea, eh, estar en relación con Él, o sea, estar leyendo su palabra, esas dos cosas, o sea, estar orando y estar leyendo su palabra. Cuando vos haces Una combinación. una combinación de las dos cosas y eso lo mantenés en tu vida, el Espíritu Santo te ayuda a poder lograr lo que Jesús te llama a lograr, ¿verdad? Porque sin el Espíritu Santo es imposible, o sea, sin el Espíritu Santo no puedes amar a alguien que te está odiando, ¿verdad? Ujú. Que te quiere matar. O sea, es imposible, es imposible como tener esa gracia. Ujú. Entonces la gracia viene a través de la fe porque dice, fuimos salvos por gracia a través de la fe. Entonces si no hay fe, no hay gracia. Ujú. Entonces si no creo la palabra de Dios todos los días, la gracia de Dios no va a venir a mi No. vida y eso, la gracia de Dios es lo que me hace ser una diferente persona, ¿verdad? Pablo decía, soy lo que soy por la gracia de Dios. Amén. Entonces, ahí está todo, o sea, la clave está en tu relación con Dios, o sea, que te metas a tu cuarto, lo busques, ¿verdad? Y si no conoces a Dios en este momento, o sea, puedes hablarle, puedes preguntarle, o sea, si sos real, o sea, mostrame como, o sea, puedes preguntarle algo y es seguro que Él te va a responder porque Él nos ama a todos demasiado, ¿verdad? Él nos está buscando a cada uno para que volvamos a estar con Él, ¿verdad? Y muchas veces buscamos paz y muchas veces buscamos paz en otras cosas como en el alcohol, puede ser, o sea, puede ser
en cualquier cosa de este mundo, ¿verdad? Y esa paz solo dura un ratito porque es como vos puedes un día eh, encontrar esa paz en algo, en una cosa de este mundo, pero al día siguiente ya no va a estar esa cosa, ¿verdad? Y entonces son cosas momentáneas, pero cuando vos encontrás la paz de Dios, eso dura toda tu vida y toda la eternidad, ¿verdad? Entonces es lo mejor, o sea, si estás buscando, o sea, en este momento como a Dios, te digo que, o sea, Dios es real y simplemente preguntarle, o sea, preguntarle si sos real. Él va a responder, se los aseguro. Eso. Creo que hay algo muy fuerte ahí, ¿no? O sea, a veces le damos demasiado crédito a nuestras propias fuerzas y méritos y muy poco crédito y confianza en lo que Dios puede hacer. Pero de veras que Dios hace mucho más de lo que nosotros pensamos. Entonces, como tú dices, pues invitar que cuestionemos en un buen sentido a Dios, que nos lo invitemos a que entre en nuestras vidas y que diga, oye, si eres real, haz algo, ¿no? O sea, muéstramelo y ayúdame con tu gracia a poder creer en esta palabra. Sí, Amén, mi querido George. amén, amén. Un episodio un poco más cortito. Normalmente sí duran más o menos a veces media hora, pero a veces se han extendido un poquito cuando se meten en detalles de sus vidas y demás. Pero yo creo que Ok. esto es muy central en el mensaje que queremos transmitir en estos episodios. Entonces, muchas gracias por abrir tu corazón, abrir tu vida a nosotros, Jorge. Y De nada, de nada. pues a todos los que nos escuchan, los invitamos a seguir a Jorge Chaín en sus redes personales. No es influencer ni nada por el estilo, pero es una buena cuenta de cuál seguir. Jorge Chaín, ahí lo pueden encontrar en Instagram. Bien, Jorge, ¿quieres comentar algo nomás para cerrar esta entrevista? ¿De qué? Como... De lo que quieras, sí. Puedo contar un testimonio. Eso suena muy bien, adelante. Sí. Voy a contar un testimonio fuerte que pasó así. Bueno, el año pasado creo que fue. Sí, fuimos a Colombia, ¿verdad? Yo no tenía planeado ir a Colombia, ¿verdad? Pero de la nada alguien del trabajo dijo como que habían boletos baratos a Colombia, ¿verdad? Y todos nos animamos, entonces todos los que trabajamos ahí, o sea, fuimos a Colombia, ¿verdad? Y hubo unos días que yo me quedé con otra familia porque ellos, había como una boda que yo no estaba invitado, pero me invitaron cuando un amigo mío, o sea, me invitó porque eh, vio que iba a ir yo, ¿verdad? Y entonces me invitaron de la nada. Entonces la cosa es que al principio estuve con ellos, eran como 4 días, ¿verdad? Entonces yo fui con poco dinero, la verdad. Y estando ahí, ya como al cuarto día, ¿verdad? Al cuarto día tenía que regresar a donde mis otros amigos. Mm. Entonces ese día yo decidí, como no estaba con nadie ahí, yo empecé a evangelizar a todo el mundo en la calle, ¿verdad? Entonces a orar por gente, ¿verdad? Entonces en la noche, ahí en Cartagena andaba, ¿verdad? Ahí cambia todo, como porque es todo bonito, ¿verdad? Pero en la noche se pone gente a vender droga, ¿verdad? Se paran como mujeres como que están en este estilo de vida de la prostitución, ¿verdad? Y cosas así. Entonces yo me fui ahí, ¿verdad? A orar por la gente. Y llegaron unos tipos ahí a venderme droga, ¿verdad? Entonces yo les empecé a hablar de Jesús, ¿verdad? Que cuánto Jesús los amaba, ¿verdad? Y todo eso. Y entonces, y oré por ellos, ¿verdad? Entonces, como que Dios plantó semillas ahí, ¿verdad? Después, al ratito, vi a una chava que estaba al lado, ¿verdad? Y esta chava estaba en este estilo de vida, ¿verdad? De la prostitución. Y me dio compasión de esa chava porque era una chava, parecía como de unos 22 años, ¿verdad? Eh, entonces me le acerqué y le dije, hey, Jesús te ama, le digo. Y de un solo el Espíritu Santo me dijo que tenía un problema aquí atrás del hombro, ¿verdad? Wow. Entonces le pregunté como, hey, vos tenés un problema aquí atrás de tu hombro, ¿verdad? Y me dice, sí, me duele todo acá atrás, me dice.
Entonces le dije, mira, voy a hacer una oración y Jesús te va a sanar, le digo. Entonces oré por ella y se le quitó el dolor, ¿verdad? Entonces ella quedó como impactada, ¿verdad? Y yo le empecé a hablar un poquito más de Jesús, ¿verdad? Y que Jesús la amaba, le empecé a decir, ¿verdad? Después empecé a orar por otra gente ahí. Y fue un buen día, la verdad. Oré por un montón de gente. Y ya cuando me iba al Airbnb, yo estaba en un Airbnb, iba caminando en la calle y una chava pasó al lado mío, ¿verdad? Entonces yo le sonrío a todo el mundo, ¿verdad? Le sonreía a la chava así. Y me dice, hey, ¿para dónde vas? Me preguntó ella. Y yo le digo, para mi Airbnb, le digo. Entonces ella como que no sabía qué era eso. Y yo le dije como, no, es como mi hotel, ¿verdad? Y me dijo ella, ¿te acompaño? Él me dice. Y yo como, no, tranquila, le digo, pero Jesús te ama. Entonces me dijo como que, bueno, pues hablemos, me dice. Entonces empezamos a hablar ahí un ratito y nos fuimos como al parquecito que estaba ahí. Entonces yo le empecé a hablar de Jesús, ¿verdad? Que cuánto Jesús la amaba y todo eso. Y le empecé a enseñar quién era ella, ¿verdad? Como una hija de Dios, ¿verdad? Entonces ella empezó a llorar, ¿verdad? Y como que me contó, o sea, que estaba cayendo en eso de la prostitución y todo eso. Y que ocupaba pagar como 300,000 pesos colombianos, creo que es. Ajá. Entonces, eso eran como $100. Y yo tenía $100 en mi Airbnb, pero yo ya había gastado casi todo lo que tenía. O sea, yo no tenía, solo me faltaban esos $100 y 20 otros dólares. Por eso los había dejado en el Airbnb, porque ya no tenía dinero, ¿verdad? Y me faltaban 10 días más para estar en Colombia. Wow. Entonces, solo tenía eso como... Uh-huh. Entonces, yo, en mi corazón, yo dije, no puedo dejarla a ella así, ¿verdad? O sea, prefiero morirme de hambre que ella siga como en esto de la prostitución, ¿verdad? O sea, y se puede ir al infierno, ¿verdad? Sí, en eso. Entonces, en mi corazón, o sea, yo ya había orado por ella y todo, y hasta lloró, ¿verdad? Pero yo necesito, o sea, plantar una semilla, ¿verdad? En ella para que ella deje eso atrás, ¿verdad? Entonces yo le dije, bueno, te voy a ayudar, le digo, como... Entonces, vamos a mi Airbnb y yo te doy la ayuda, ¿verdad? Entonces, ahí sí la llevé, ¿verdad? A mi Airbnb, pero no adentro. Claro. Entonces, o sea, cuando llego, ¿verdad? Saco el dinero, se lo doy afuera, ¿verdad? Y ella, o sea, otra vez empezó a llorar, ¿verdad? O sea, Dios cambió por completo su vida en ese momento, porque... sí, o sea, oré por ella ahí y pasaron varios tiempos, o sea, pasó bastante tiempo, ¿verdad? Y hace poco he estado hablando con ella bastante, ¿verdad? Y ella me ha dicho que no puede parar de leer la Biblia, ¿verdad? O sea, wow. que ha estado viviendo como en santidad y eso. Y es como, qué loco. Ay, wow, o sea, increíble. Es como las semillas que nosotros sembramos. Pero requiere mucho desapego nuestro, ¿no? O sea, la capacidad primero de decir, voy a ocupar mi tiempo en hacer esto. Y lo segundo es, estoy capaz de desprenderme de mi dinero, de mis posesiones, para ayudar a una persona a que se salve. Sí, qué fuerte. Sí, esa es la cosa, que nosotros tenemos que morir, o sea, todo de este mundo. Cuando uno le da todo a Dios, es como que ya no hay nada de eso en tu corazón. Entonces ya no te cuesta dar a las personas, ¿verdad? O sea, cuando nosotros todavía tenemos el dinero en nuestro corazón, por eso es que no podemos dar fruto, porque está ese como sucio ahí, ¿verdad? El amor al dinero. Pero si nosotros nos arrepentimos y decimos, perdón, Señor, porque no puedo amar a Dios y al dinero a la vez, ¿verdad? Me arrepiento de eso y dejo el dinero, o sea. Entonces ahí es cuando empezamos a dar como fruto, ¿verdad? Wow. Y... sí, es de quitar todas esas cosas que no pertenecen a nuestro corazón y dejarlas atrás, ¿verdad? Qué fuerte y qué gusto y qué bendición que pudiste ver un fruto de todo eso, ¿no? Porque muchas veces uno hace este tipo de misión sin saber qué frutos va a producir, ¿no? O sea, nunca vas a ver los frutos a veces. Y qué bendición que pudiste ver un fruto. Sí. Sí, y hace poco
ella me dijo, ella estaba pasando como por un tiempo así que no tenía como comida y eso, y tiene 2 hijos, ¿verdad? Entonces me dijo, ella me dijo, ¿verdad? Prefiero morirme de hambre a caer otra vez como en lo de mi pasado. Y es eso mismo, lo mismo que yo pensé en ese momento, prefiero morirme de hambre. Entonces, es como se lo pasé a ella, ¿verdad? Sí, wow. Así Entonces, es el Espíritu Santo, se el transmite Espíritu de una Santo. persona a otra. Sí. Así es. Wow. Entonces, nosotros como cristianos podemos sembrar semillas a la vida de las personas, ¿verdad? O sea, no se trata de convertir a alguien, o sea, sí se trata de convertir a gente, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos ese llamado a convertir a la gente, nosotros tenemos el llamado de sembrar semilla o regar la planta, ¿verdad? Y Dios es el que hace crecer esa planta. Entonces nosotros podemos estar como en cualquier lugar, ¿verdad? Puede ser en la farmacia, en cualquier lugar, ¿verdad? Y podemos sembrar semillas en la gente, o sea, con el simple hecho de decirle a alguien como Jesús te ama, ya está sembrando algo, porque es el mismo Jesús. Jesús es la palabra. Wow. Entonces... Qué increíble. Ojalá, Jorge, que lo digo para mí mismo y lo digo para los que nos escuchan también, que podamos tener nuestros ojos fijos en Jesucristo y de mucha manera como tú mismo nos lo has transmitido, pues, o sea, con una inocencia y sencillez evangélica que nos ayuda a desprendernos de tantas cosas que a veces no nos permiten dar fruto. Sí, sí. Pues muchas gracias, Jorge, por compartir tu testimonio. Bien, amigos, pues ya habíamos cerrado, pero vamos a cerrar otra vez. Y bueno, sí, es buen momento para compartir este episodio. Si te sirvió de alguna manera escuchar este testimonio o los testimonios que nos compartió Jorge, pues comparte el episodio, compártelo con alguien, compártelo con amigos, con tu grupo, con tus hermanos, familia. Y nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio de Spotlight de Lumen Media. Dios los bendiga. Dios los bendiga.